Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la ética moderna y contemporánea, de manera tal que podamos vincular los temas de esta semana, que serían sobre las doctrinas éticas y la corrupción en los diferentes estadios donde el ser humano se desarrolla. Nuestro objetivo principal pues, sería conocer y contextualizar algunas de las corrientes éticas fundamentales, sean estas modernas y o contemporáneas. Con el primer teórico que iniciaríamos sería con David Hume. Él analizaba el estudio de la moral más como un hecho racionalista, como una emoción. Él comentaba que la moral o la ética incidía más en las emociones o pasiones y sentimientos más que en un hecho racional. Entonces, a ello se le llamaba emotivismo en Hume. Él presentó un libro denominado Investigación sobre los principios de la moral, donde concluía que la moral es un sentimiento de simpatía que nosotros como seres humanos con el cual nacemos y deseamos ser útiles a la sociedad. Entonces nos movía un sentimiento de simpatía y nos hacía actuar en consecuencia, no solo de manera individual, sino para la utilidad social. Por el contrario, Immanuel Kant consideraba que la moral no podía ser una experiencia ni objetiva ni afectiva. Él decía que no podíamos depender de nuestras emociones para llevar a cabo una acción, sino que teníamos que actuar mediante un razonamiento puro o trascendental, el que no fuera contaminado definitivamente por los afectos. Kant comentaba que era la moral y el actuar ético como una acción racionalista trascendental. Él tenía dos teorías, dos obras importantes. Una era la universalización, donde decía que toda acción que se deba realizar, si tenía o provenía de una buena intención moral, tenía que estar sujeta a una máxima. Quiere decir que fuera aplicable a la mayor cantidad de gente o a la totalidad de las personas, sin dejarse arrastrar por las preferencias afectivas o personales en el momento. Es decir, que fuera universalizable para todo ser racional, para toda persona. La otra de las obras era el respeto a la persona. En esta obra él comentaba que teníamos que actuar u obrar de tal modo que nosotros tratáramos al resto de la humanidad como nosotros nos quisiéramos tratar a nosotros mismos, siempre en función del objetivo o del fin y no solamente por lo que quisiéramos lograr, ¿no? Otro de los teóricos es el utilitarismo de Bentham y de Stuart Mill. Ellos pues se iniciaron en el siglo XIX. Hablaban de la ética de la conciencia y eran de la corte de los utilitaristas. Hablaban de la utilidad de aquello que da placer a la sociedad, de ser útiles, del bienestar social. Ellos pudiéramos decir que se encajaban o encaminaban a una mentalidad democrática de lo cual estábamos previsto actualmente, ¿no? Jeremy Bentham decía que lo bueno moralmente sería buscar aquello que diera mayor placer a la mayor cantidad de gente sin importar su extracción social. Él tuvo algunos problemas puesto que pues chocaba un poquito con la mentalidad aristocrática, ya que estabas dando igualdad independientemente de las clases sociales, cuando en esa época pues no estaba totalmente permitido. Para que esto pudiera ser estudiado, pues ideó una serie de reglas de cálculo de placeres. Obviamente es difícil o fue difícil llevarlo a cabo porque se topó con el problema de cómo pudiera él calcular el grado de placer de cada individuo y también si llegaba a calcular el grado de placer de cada uno de los individuos en la vida,
cómo podría calcular la calidad de los tipos de placeres. Entonces se enfrentó a estos dos problemas, por lo que se vio interrumpida, o pudiéramos decir que no fue totalmente aceptada su teoría. John Stuart Mill retomó el estudio del teórico anterior y estudió la calidad de los placeres, incidiendo en que no todo placer es deseable, ni personal ni colectivamente. Por lo tanto, pues no se puede estudiar en un mismo nivel o grado. En el cálculo de placeres, además de tener en cuenta a la sociedad en su totalidad, comentaba, hay que tener en cuenta la pertinencia moral de la calidad del placer. Es decir, ¿qué es lo que nos produce placer? ¿Hasta qué grado? ¿Cuándo y cómo al momento de actuar? Entonces no es igual para todos, es difícil estudiarlo. Para ello, como dijo Stuart Mill, los miembros de la sociedad deben de estar bien informados, bien instruidos, educados, sin imposiciones, con libertad, comentaba él, como un valor importante. Deben poder descubrir y elegir los placeres de mayor valor que les realizarán más como personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y deberán fomentarlos solidariamente, eso es, en colectividad, siempre buscando el bien común, es decir, no solamente el placer individual, sino el placer social. Por último, nos enfrentamos a las éticas dialógicas. Aquí es enfocado a la teoría de la justicia como imparcialidad, y hay dos teóricos, John Rawls y la teoría del discurso de Jürgen Habermas. Ambas teorías destacan el carácter dialógico de la comunicación y la lingüística. Están preocupadas o se preocupan por la condición de la comunicación, en que los seres humanos elaboran los códigos de valores y las normas morales comunes, y que son beneficiosos para la totalidad de los humanos. Primeramente, con Rawls, la teoría de la justicia como imparcialidad. Él comentaba que para iniciar un diálogo y la generación de normas y leyes universales, teníamos que utilizar una posición originaria. ¿A qué nos referimos? Debían los participantes imaginar como si estuvieran en el principio de los tiempos, como si fueran los primeros hombres y mujeres de la historia, sin pasado, a nivel colectivo ni nivel personal, sin estatus previos, sin situaciones de privilegios heredadas, ¿no? A ello le llamaba el velo de la ignorancia. Sin embargo, pues es complejo que el ser humano, que ya tiene una vida recorrida, un cierto actuar y formas de pensar, llegue a un nivel de retraso en la imaginación como para poder lograr esto que él solicita, ¿no? La posición originaria y el velo de la ignorancia. Jürgen Habermas hablaba sobre la teoría del discurso. Él indagaba en el lenguaje y en situaciones de la comunicación entre personas. Él señaló algunas normas del discurso que consideraba básicas para poder tener una comunicación y desarrollar normas sociales e individuales que permitieran un actuar moral y ético en la vida de todo individuo. La primera de ellas decía que no se debería de excluir del diálogo a ninguna persona que tuviera interés en el problema sobre el cual se estuviera dialogando. Es decir, todos debían participar si tienen interés en hacerlo. El segundo es, él comentaba que ya iniciados en el diálogo, todos tienen derecho a participar en la misma cantidad de veces y hablar, ¿no? Sin ser coaccionados cuando estén hablando, es decir, tienen total libertad para expresar su sentir y su pensar. Y la última era que debía comprobarse colectivamente que la conclusión o norma moral concreta a la que se hubiera llegado después del diálogo se asumiera por todos los afectados, es decir, que todos los que tengan relación con dicha norma creada acepten las consecuencias de estar bajo la misma.
Es decir, todos tienen que estar de acuerdo con la generación de esa norma, pues todos tendrán que acatarla al ser aprobada. Entonces, como podemos darnos cuenta, las teorías que se han analizado van desde el hecho racional, emotivo y colectivo al momento de generación de normas. Es importante reflexionar sobre cada una de ellas y sobre todo en el hecho de hasta dónde cada una de ellas implica en nosotros un análisis o una realización de una actuación positiva o negativa en función de lo que plasmado está, ¿no? Sobre todo en nuestra profesión, donde tenemos nosotros la obligación de generar y desarrollar en nuestros jóvenes, en nuestros niños, una calidad moral y ética que permita tanto a ellos como individuos como a la sociedad en sí un desarrollo positivo, la armonía que tanto se busca, el crecimiento colectivo, social y moral de todo el país. Entonces, habría que analizarlas, no todas pudieran encaminarse o decir que son correctas, pero probablemente cada una de ellas va acercándonos al hecho de el por qué se actúa de tal o cual forma y qué es lo mejor, no solo para el individuo, sino para el resto de la sociedad. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Esperemos, con todo el favor de Dios, volver a estar juntos. Nos queda ya una semana de curso y espero que todos ustedes tengan el éxito esperado y hayan aprendido y obtenido las competencias necesarias en este tema para su desarrollo profesional. Un saludo, un abrazo a todos y éxito.